¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a su programa Voces del Periodista, este programa que es de ustedes y para ustedes. A lo largo de ya más de 20 años, ustedes lo constatan, pues aquí lo que nos preocupa es la pluralidad y esto sucede en las frecuencias a través de las cuales usted nos escucha y también a nuestros amables y queridísimos cibernautas con todo este grupo de personas que lo único que pretendemos es pues ver por el derecho de todos estar libremente informados, pluralmente informados y obviamente lo que es la libertad de expresión. Amigos entrañables, un programa muy interesante. A nombre de nuestro productor y director general Maurice Salum, les enviamos todo nuestro abrazo. Gracias al ingeniero Víctor Melara García, allá en cabina preciosísima de la Torre Tepeyac, de ABC Radio, de Organización Editorial Mexicana. Gracias a todas las compañeras y compañeros, al mismo tiempo de las frecuencias que nos transmiten de manera diferida, como es Grupo Radio Turquesa, Frecuencias de la Pantera, Radio La Nueva República. Un abrazo, queridísimos amigos que hacen un gran esfuerzo desde hace muchos años también. Un abrazo. Y bueno, pues a todos y todas ustedes, antes que a nadie, queridos amigos. Gracias, Jonathan Álvarez, por su apoyo siempre solidario, toda esta parte cibernética para que podamos estar en contacto con ustedes, amigos. Un programa interesante, temas muy al día, muy con lo que se está viviendo ahorita. Van ustedes a checarlo. Subimos un Twitter que usted puede dar seguimiento y a través de ese hilo hacernos las preguntas o los comentarios que ustedes crean pertinentes. Lo subimos en el Twitter de @CelesteSaenzM y por supuesto ustedes lo podrán encontrar en el Twitter de @Solidaridad1000. Está también los Twitter de los maestros R. Sánchez Mena, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y del doctor Rodolfo Ondarza, @DR Ondarza. Aquí en la que tengo yo, digamos, vamos a siga un hilo. Si quiere participar, por favor hágalo a través del hilo, haga sus comentarios y los vamos a leer al aire. Bueno, vamos a ver diferentes temas muy interesantes. Antes que nada, contentos de que vamos viendo a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador pues recuperándose. Ya salió a solearse, abrigado para que no le dé corrientes de aire y todo, pero ya saludando con la debida distancia y cubriendo todos los requerimientos que deben de ser, pues a personal de Palacio Nacional de lejos, pero sobre todo es importante asolearse a quienes ya dieron negativo, pero todavía están creando defensas. En este periodo es muy importante que ya tengan acceso a poderse asolear por lo menos 15 minutos al día. Así es que, bueno, felicidades a los mexicanos y, por supuesto, al señor presidente. Queridos amigos, hay temas por demás relevantes, hay temas muy importantes, como, por ejemplo, qué hay detrás de un golpe blando por la cuestión de la energía. Ya nos comentará el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, pues desde la Suprema Corte de Justicia. ¿Será? ¿Qué es lo que está pasando? Por otra parte, el doctor Rodolfo Ondarza Rovira sobre defunciones y algunas vacunas que sucede, y también un caso de estos que va él a analizar. Y por otra parte también, como siempre, Cecilia Solidaridad1000, defensora de derechos humanos, fiscalista y directora de redes del Club de Periodistas de México y de Voces del Periodista, que precisamente ella entiende mucho de estos casos, ¿no? Hay una nota muy relevante, como es el caso de que algunas organizaciones, al parecer, tienen alianza con factureras para, ahora sí que financiar otro tipo de actividades muy ajenas a las propias que se dicen seguir a través de estas organizaciones. Entonces,
Más allá de esto, pues a platicar con Ceci, que nos comparte sobre eso y otros temas que consideres necesarios alertarnos para buscar en redes. Recuerden, amigos, que muchas veces las tendencias son totalmente infladas, no siempre son verdaderas, así que no nos podemos guiar por ello. Probablemente verlas por curiosidad, pero no engancharnos con ellos, no entrar en cuestiones de circunstancias de ofensas o de circunstancias de personas o bots o trolls que lo que quieren es que la gente se enganche para contaminar la red. Entonces vacunémonos contra esa contaminación, contra esa infodemia. Bueno, pues vamos a vacunarnos simplemente no haciéndoles caso. Las cuentas que ustedes consideren agresivas y que no aportan nada, pues yo creo que lo más saludable sería bloquearlas. No sé ustedes lo que opinen, eso es lo que yo hago, las voy bloqueando y pues va uno viendo la manera de poderse comunicar de una manera positiva, propositiva. Esto no quiere decir que no se haga la crítica, pero siempre el análisis es lo fundamental y el sustento académico en los análisis, como siempre nos lo recomienda el maestro don Rodolfo Sánchez Mena. Ceci, querida, ¿qué ves en las redes que creas considerable, importante mencionar con nosotros? Adelante, Ceci, linda. Claro que sí, querida Celeste. Pues bueno, esto es muy sorprendente. Queridos maestros, también un gran saludo. Como siempre, es viernes y es un día que tenemos que ver lo que está pasando en la red. Pues resulta, y que es bien cierto que en la mañanera se hablan, pues no solamente del tema de derechos humanos y del trabajo de la Secretaría de Gobernación, estuvo como nunca en la historia, pues estuvieron varios secretarios de Estado, y bueno, de esto vamos a platicar en un momento. Resulta que el SAT y medios afirman que los movimientos, mexicanos contra la corrupción están en evasión fiscal. Pero los quiero ir para atrás porque esta es una de las tendencias en redes, por supuesto, porque ellos se dicen perseguidos y acusados y todo esto. Pero esto no es verdad. Ustedes recuerden que en octubre, septiembre del año pasado empezaron a hacer los cambios fiscales y empezaron a decir, oye, están atacando a las asociaciones civiles y va a haber implicaciones y afectaciones con la reforma fiscal y las donatarias ya no van a tener beneficios para el 2020, bueno, para este año, y así nos fuimos para 2021, ¿no? Entonces estuvieron alertando, pero la razón justamente de lo que decía el Estado mexicano es que las asociaciones civiles, sobre todo las que tienen crónicas con donatarias autorizadas, pues están recibiendo dinero y el 50% de los ingresos no tienen que ver con las actividades, que son pues de no a las que no lucrativas, ¿no? Exacto, no lucrativas, querida Celeste. Permíteme, es el objeto, sí, claro, asistencial. En muchas de las veces cuando son asistenciales o el objeto que dicen perseguir, ¿no? Y sobre todo que cumpla con los requerimientos de poder recibir esos donativos, ¿no? Que sean entidades que vean por un bien social. Adelante, Ceci. Exactamente, bueno, porque obviamente hay sociedades civiles que tienen fin de lucro y las asociaciones civiles pues no tienen fin de lucro y por supuesto, como bien lo dijo nuestra querida Celeste, que conoce el tema porque ellos tienen una fundación de ayuda asistencial y que sí funciona como tal, pues resulta que estas personas pues más del 50% no tienen que ver con ese sentido asistencial. Y de ahí es que empezaron a limitarlo y a decir, a ver qué está pasando. Esa es la razón de lo que está pasando hoy en este movimiento que ahorita ellos están negando categóricamente, Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, porque están funcionando como factureros. Pero factureros, ¿qué significa? Significa que ellos dan un CFDI, es decir, una factura electrónica, por un movimiento económico que después devuelven el dinero. Por ejemplo, yo te voy a dar 100,000 pesos, es totalmente deducible para mi empresa, pero tú me devuelves 80,000, ¿no? Eso es lo que hacen las asociaciones civiles, por lo cual
están buscando, y no se los platico porque yo lo diga que Mexicanos contra la Corrupción no es civil. Así hacen muchas asociaciones civiles que tienen CRUNY por la razón por la cual el Estado mexicano, vía la reforma fiscal, modificó este tipo de cosas. Hoy todos se hacen los espantados y se dicen persecución política porque estaban acostumbrados a participar en estaban acostumbrados a participar en este tipo de cochupos, porque así hay que decirlo claramente, y que nadie los cachara porque creen que a escondiditas. Hoy el SAT, que está atrás de todo este tipo de lo que le llamamos nosotros EFOS, que son EFOS y EDOS, porque los EFOS son estas empresas factureras de operaciones falsas, y los EDOS pues son quienes generan esas facturas o quienes las compran también. Entonces, todo esto, ellos caen totalmente en esa corrupción, razón por la cual que tiene que ver con la evasión fiscal, la elusión fiscal, porque hay quienes reciben el dinero para no pagar los impuestos y hay quienes los dan para no pagar los impuestos o hacerlo totalmente deducible. Ese es el tema de lo que hoy se están hablando. No se trata de una persecución política, se trata de hacer las cosas como se deben hacer. Y pues bueno, sí, perdón, una pregunta, porque es importante también claro. comentar, ¿verdad? Para aclarar, habrá organizaciones que digan, bueno, ¿qué va a pasar? O que tengan duda, y sobre todo cuando hay una infodemia o cuando también tienen el derecho las organizaciones de dar su punto de vista, obviamente, ¿no? Claro, pero aquí de lo que se está hablando son de cuestiones, y te lo pregunto a ti como fiscalista, como especialista. Esto de lo que nos comentas es algo que esté perfectamente documentado, es algo, digamos, no que sea una cuestión política, o sea, que haya manera y constancia de que no se falsifiquen o no haya quien diga es que a mí me están señalando soy perseguido político. Ya ves que ahora claro que está de moda, ¿no? Eso claro, es lo que te quiero pedir, y creo que es bien importante que nos digas por qué hay cosas así como está el día y la noche, digamos que hay cosas que son naturales, digamos que son perfectamente comprobables. ¿Por qué es esto lo que tú nos dices? Es importante entenderlo. Fíjate, y esto es muy importante lo que dices. La nota dice, meten nóminas de personas inexistentes. No, las personas existen. Tienen RFC, tienen CUR, tienen lo que es inexistente es su trabajo. Por ejemplo, tú y yo somos amigas, es un ejemplo, y yo necesito dinero y tú te digo, oye, pues te agrego y digo que eres mi asistente social. Pero realmente yo nunca voy ni hago una labor, es más, a lo mejor yo vivo en Mérida, Yucatán, pero tú eres mi amiga, y dices, bueno, pues entonces, ¿qué haces? Haces un CFDI para comprobar la salida del dinero. Por supuesto, la autoridad dice, oye, ¿dónde está esta persona? ¿Dónde está dónde pasa la asistencia? ¿Dónde están sus reportes? ¿Dónde está su seguridad social? Lo que tú quieras, ¿no? X. Pero no existe una manera de demostrar el trabajo. Entonces, por eso ellos hablan de nóminas de personas inexistentes. No, las personas existen. Lo que es inexistente es la nómina verdadera. Sacan el dinero y no tienen la manera de comprobar que esas personas trabajen realmente. Son como aviadores de las asociaciones civiles, pues para entender. Pero ese dinero sale con CFDI, y por eso la autoridad se da cuenta, oye, si le paga 100,000 pesos mensuales, por ejemplo, a Ana Pérez, es un ejemplo, está el CFDI, pero Ana Pérez no tiene lista de asistencia, nunca se ha presentado, nadie la conoce, etcétera, etcétera. Entonces me estás engañando y estás sacando dinero de las asociaciones de donativos y que no van a la asistencia social como eso. Entonces se hace como un nido de corrupción de tal manera que lo usan para dejar de pagar impuestos, deducir estos donativos a las empresas que tienen utilidades y que a bien tienen dar dinero, pero realmente se los regresan. Se los regresan vía estas maneras. Ceci, querida, pues vamos a ir a un corte, y es bien importante lo que dices, digo, para que esto de los señalamientos, poder desde un momento ahorita comentar con nuestros amigos que de alguna manera, si eso se dice, tanto de un lado como de otro, bueno, pues hay documentación que puede avalar esto, ¿no? Es importante decir para ir entendiendo mejor este asunto. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando a Ceci Tapia, Solidaridad 1000, están en la mesa el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, el doctor Rodolfo Garza Rovira. Ceci, querida, para concluir la parte de tu análisis en redes, te escuchamos. Claro que sí, que Celeste. Pues bueno, esta semana ha estado nuevamente la Secretaría de Gobernación, se ha hablado de cómo han trabajado con migrantes, cómo trabajan intentando, bueno, las excarcelaciones por la ley de amnistía que se está preparando. Y aquí el tema que es muy, muy delicado y que sí podríamos nosotros en algún momento dado, pues, agradecer, yo creo que exactamente, ¿no? Y ver, ¿no? Porque fíjate que es un tema que hemos platicado mucho y no ha habido ningún colectivo feminista que se dé cuenta que la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ya hizo historia al ser la primera mujer en ese puesto, pero no solamente ser la primera mujer en ese puesto, sino su trabajo que está haciendo. Hoy aclaró que ella estaba aquí en Bucareli todos los días, es algo muy importante, pero me refiero a este tipo de colectivos feministas porque han hecho el feminismo una bandera política, no a favor de las mujeres, sino en contra de partidos. En semanas pasadas estaban atacando a una persona de Morena por una candidatura que, digo, finalmente si él ha cometido un delito, tienen que denunciarlo, etcétera, etcétera, todo este proceso. Y la Secretaría de Gobernación hablaba de estas presunciones de inocencia, pero no es lo mismo acabar con el prestigio de alguien. Y yo me preguntaba cómo no han tomado en el mismo equilibrio. Por ejemplo, ¿te acuerdas si usted, a lo mejor ya lo olvidaron, en el caso de San Juana Martín, que estuvo denunciando al periodista Jesús Ortega de persecución por un tema justamente de comercio de personas, sobre todo de mujeres, y que era un delito, y finalmente pues, el Club de Periodistas de México le dio cobijo, se hicieron mesas de análisis, se le estuvo ayudando. Es algo muy importante. Lo mismo ha pasado también con el Cuauhtémoc Gutiérrez, exactamente, que tenía una trata de personas dentro de la Cámara de Diputados, o el mismo Ismael Cabeza de Vaca, que es un panista que groseramente trataba a una mujer como si la pudiera comprar para su uso personal. Entonces los colectivos feministas hoy están tratando, y no todos, pero están tratando de manera injusta, se están politizando cuando la bandera debería de ser la mujer. Y hoy en este gobierno hay muchas mujeres, podrá caerte mal o bien, no gustarte, no se peinan bien, o lo que sea, pero hay mujeres en el gobierno haciendo un trabajo que nunca habían tenido, o sea, nosotras no hemos tenido acceso a ese tipo de niveles, no por falta de capacidad, sino por exceso de machismo que había en los gobiernos y de falta de inclusión. Entonces, bueno, finalmente este es mi comentario en redes sociales, porque ha habido muchos ataques a la Secretaría de Gobernación por el hecho de ser mujer, porque es una mujer adulta, o porque no les gusta cómo habla, o por cómo se dirige, porque además ella es una mujer muy culta, y entonces dice, no, esto no es así, no es despenalización, o sea, habla de conductas delictivas de una manera legal porque ella fue ministra de la Corte. Entonces son temas muy importantes que ella se le. Y yo con esto quiero trabajar. Ojalá que las redes sociales nos vayamos más a lo positivo y a buscar las cosas que nos van a ayudar como sociedad, y como lo hemos dicho cada día, ser corresponsables con nuestro gobierno y con estos cambios que deseamos para nuestro país. Ese es mi comentario. Gracias, Ceci, querida, muchísimas gracias. Queridos amigos, por seguir con la cuestión, digamos, netamente política y en cuestiones legislativas también, yo quisiera pedirle al maestro don Rodolfo Sánchez Mena comentar sobre que cómo se ha iniciado un proceso de golpe blando de la Suprema Corte con la resolución de inconstitucionalidad ahora sí que contra el proyecto del energético que ha planteado el señor presidente, y que además no es nuevo, es parte de lo que tuvo que ver y que muchos mexicanos sabían y que se votó por ello, ¿no? Aquí preguntarle, maestro, de estos dos objetivos del golpe blando, que al parecer son está instrumentado o pudiese ser desde el mismo Poder Judicial,
Ya que vamos dando cuenta muchos golpes erráticos en ese sector y que los mexicanos reconocemos muchas fallas, se han reconocido muchas fallas en esa entidad que es el Poder Judicial, no todos, pero hay una gran estructura, hay una maraña impresionante, que incluso ahí sería muy bueno después legislar para que se votara también por quienes juzgan, porque ya se ha hecho, hay una cuestión, claro que votar con personas que calificaran dentro de un cargo, ¿no? Pero, ¿qué opina usted, ya que de alguna manera esto pudiese mantener la privatización de la energía en empresas del Estado que generan, por ejemplo, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, y de alguna manera con el golpe blando poder socavar lo que es la soberanía del país a favor de el Estado profundo de México, no de este puñado de intereses perversos que finalmente pues han tenido muchísimos años para haber participado de una manera propositiva en el país y que sin embargo no lo han hecho. Y bueno, pues aquí como sus beneficiarios locales, que sabemos que están también en parte de este golpe de una manera muy activa, y también con los nudos que tienen o los amarres con corporaciones transnacionales y el capital extranjero. Así es que yo le pediría a usted, maestro, si fuera tan amable en tocar este tema que me parece fundamental. Antes de que vayamos al corte, ya regresaremos a seguirlo escuchando, maestro querido. Adelante. Pues rápidamente planteamos el escenario de un problema de esta estrategia de golpe blando que la hemos venido analizando desde el Club de Periodistas en repetidos artículos de la revista Voces del Periodista y del mismo programa. Si no es un trabajo que se haya iniciado hoy, tiene una serie de antecedentes y precisamente el golpe blando surge como una alternativa frente a los golpes duros de carácter militar para darles, entre comillas, legitimidad a el despojo, al apoderamiento del poder por una vía de ensayo con la Corte de Brasil para despojar del poder a Dilma Rousseff y enjuiciar al expresidente Lula e impedirle participar en las elecciones que ganó finalmente Bolsonaro. ¿Qué hace Bolsonaro en esta coyuntura? Que es muy importante, para que veamos dónde están estos puntos fuertes del análisis. Bolsonaro propone la privatización de la energía eléctrica más otros 120 empresas propiedad del Estado brasileño. Está recurriendo a una estrategia de desmantelamiento del Estado brasileño para darle acceso al capital transnacional y entregar los recursos brasileños. Si allá está esa propuesta, aquí es otra propuesta. ¿Cuál es la propuesta en México y que da lugar a este proceso de inicio del golpe blando? Insisto, en Brasil, en América Latina, el golpe blando que se ha dado ha pasado necesariamente por la Corte y por jueces, y se constituye un poder paralelo al mismo Estado. Entonces, en México, ¿qué está pasando? A propuesta de la Comisión Federal de Competencia, la COFECE, ¿sí?, envió un proyecto de inconstitucionalidad al Congreso para objetar la política energética que había presentado la secretaria de Energía, Nale, el año pasado. Hoy tenemos esta resolución, pero esta resolución viene acompañada de un cambio de escenario, que es muy importante entender este cambio de escenario. ¿Cuál es el cambio de escenario?
la entrada a el escenario del presidente Biden con una agenda. ¿Y cuál es esa agenda? Si mal pensamos, pues es la agenda que está presentando el presidente Bolsonaro, porque tiene sobre su cabeza también la amenaza del golpe blando, y para liberarse de ella, entrega a todas las empresas del Estado a fin de continuar en el poder, pero si ello hace, pues va a perder todo el poder, por anticipado es visto. Entonces, en nuestro país, ¿en qué contexto se da? Y que es muy importante este detalle. Maestro, ¿qué le parece si al regreso del corte nos habla el contexto en que esto se está presentando en nuestro país, lo delicado de ello y obviamente los objetivos del mismo, y que es el regreso de intereses que ya conocemos en el mundo y que ha causado pues depredación en buena parte del orbe y la apropiación por parte de países que son pues como los mosquitos, ¿no? Pican y se alimentan de cuerpos ajenos a ellos. Vamos a un corte y regresamos, gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Está en esta mesa el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, a quien escucharemos más adelante, sobre también qué pasa con golpe blando en el sector salud, o qué pasa, ya verán ustedes, y también sobre cuestión de vacunas. Pero ahorita escuchamos al maestro don Rodolfo Sánchez Mena, precisamente sobre este tema de esta propuesta que hizo la COFESE, que por cierto, falleció su directivo el día de ayer, al parecer de COVID, ¿no? De acuerdo a lo que se dice, y de alguna manera, bueno, vamos viendo algunos fallecimientos muy oportunos, y obviamente, bueno, la partida de vida de cualquier ser humano es lamentable, pero vamos viendo muchas circunstancias también extrañas que nos hacen recordar también escenarios de años pasados y del manejo de muchas cosas y de desapariciones y de muchas cosas muy curiosas. También recordemos, como nos lo decía el maestro en el corte comercial, como esta COFESE vemos una insistencia de anuncios, ahora sí que surgen como moras los anuncios, ¿no? En la televisión los difunden de una manera, hablándonos y diciéndonos que van por la competencia, cuando sabemos, así como nos hablaban de grandes tiendas que iba por la competencia, que esto iba a abaratar todo, pues no, son monopolios que obviamente pues no dejan un margen. Ya no sabemos esos discursos desde hace mucho tiempo, y ya vivimos y hemos vivido y padecido las consecuencias de esos discursos. Sin embargo, insisten en ello. Por eso es tan importante que el maestro nos comparta y nos comente pues precisamente sobre lo importante de todo esto, que hay que estar alerta, y cómo pudiese esto o estarse operando en nuestro país. Esta aplicación, digamos, a la mexicana, lo que se aplicó y se ha aplicado en otros países, en este caso nos comentaba en Brasil, la reacción que tuvo el presidente de allá, el temor a un golpe blando. Y bueno, aquí, ¿qué está sucediendo en México? Lo seguimos escuchando, maestro querido, y gracias por su comentario también en medio del corte comercial. Me parece importante subrayarlo y compartirlo con nuestros queridos amigos. Adelante. Este COFESE es parte de todo este mecanismo para despojar al Estado y al gobierno de sus atribuciones y decisiones fundamentales acordes con la Carta Magna de México. ¿Sí? La COFESE, ¿qué es? Pues es el organismo candado que fue creado para proteger a las corporaciones extranjeras y en su operación con México para supuesta competencia a favor de abaratar el precio de los productos. Sí, en todos los campos, no solo en el de la energía. Sí, entonces,
Perdón, que haga yo un comentario, maestro queridísimo. Amigos, un ejemplo de lo que estamos viviendo ahorita. Por ejemplo, ¿cuántas veces se nos habló de la cuestión de la gasolina? Y que vimos absolutamente nada, y que se iban a abaratar y que todo esto. Y sin embargo, ¿qué ha pasado en el actual gobierno? Bueno, que realmente no solamente no crecieron los costos, sino que en algún momento, y por la cuestión de las paridades del cambio y lo que sea, pero se han detenido incrementos. Y ahora incluso hay una opción y el planteamiento y una operación, ¿para qué? Para que por la situación de la pandemia se vea la cuestión de un menor gasto en el costo de las gasolinas. Ese es otro tipo de política. Recordemos que el otro de lo que nos habla el maestro, pues nos lo han dicho durante muchísimos años, y siempre con el conque de la competencia se desarticuló Pemex, se partió en cachitos precisamente con ese pretexto y ese discurso, que por cierto, bueno, pues yo creo que es un poco, no es tan inteligente porque ya no sabemos el discurso, entonces a lo mejor le apuestan a la muy mala memoria que podamos tener. Adelante, maestro. Bueno, pues toda esta operación del golpe, el blando, pues no solo se mueve en el ámbito del aparato del Poder Judicial, se mueve también en el terreno de la propaganda a través de los medios masivos de comunicación y de las redes. Por eso es muy importante entender cómo se están reconvirtiendo estos medios, ajustándose al nuevo escenario. Y por ejemplo, un periódico muy cercano a la Rand Corporation, que es un think tank que planifica la política militar de los Estados Unidos, ¿sí?, muy presente en nuestro país, que abrió la puerta al gobierno de Vicente Fox y al director del INE, ¿sí?, que venía directamente de la Rand Corporation, de trabajar ahí, y un director de Pemex que también llegó por parte de la Rand Corporation, en pago a la operación electoral en nuestro país, con Vicente Fox. Bueno, pues entonces, ¿de qué estamos hablando en este contexto? La situación misma del presidente López Obrador cuando se declara que tiene COVID. Se repliega para mejorar su salud, pero en ese contexto, como siempre, que se genera un vacío de poder. Y ese vacío se llena, ¿sí?, y se disparan una serie de situaciones que obligan al presidente a salir y tratar de descartar todos estos rumores. No se pueden desmentir los rumores también es una estrategia, ¿sí?, de todo de procesos desestabilizadores, ¿sí?, y también de desvío de atención, ¿sí?, y también se le obliga en este momento en que se emite la resolución a salir nuevamente para mostrar su recuperación. Ahora bien, si en el ámbito político, ¿qué pasa? Porque este vacío, bueno, pues buscan quién llenarlo. Y bueno, pues vimos como en la prensa se planteaban las alternativas constitucionales en caso de que el presidente se ausentara provisional o definitivamente. Entonces, vemos hoy, por ejemplo, cómo la señora secretaria de Gobernación dice que no aspira a la presidencia, ¿sí? Y cuando dice uno no aspiro a la presidencia, se está encartando. Si no se descarta, se encarta, ¿sí? Entonces, hay un juego de todo esto que el presidente, es decir, con toda esta tarea que tiene que hacer... Más cerca, por favor, la bocina. Sí, hay un problema de reordenamiento del escenario político para ajustarnos a la nueva circunstancia del presidente en los Estados Unidos y para acentuar y definir la estrategia de este gobierno que está fincada precisamente en el campo energético. Y por ello, por ejemplo, como ayer se llenó todas las 8 columnas de los principales diarios mexicanos
destacando la resolución de la Corte. ¿Cuál es la posición del gobierno mexicano al respecto? Primero, porque la ley precedente que envió el presidente al Congreso, ¿sí?, tiene el planteamiento de darle facultades y atribuciones en el caso particular de la CFE, ¿sí?, para el rector de la política en el campo energético. Lo atacan también porque dicen que impide la generación de energías limpias, que se reparta al sector privado, aportando en el terreno de lo que llaman hoy el New Deal, el Green New Deal de los Estados Unidos. Tenemos que ser muy enfáticos en que el Estado tiene toda la capacidad y CFE para manejar y para llevar adelante políticas de energía limpia en nuestro país. Sí, maestro, muchísimas gracias. Es un tema que haremos seguimiento, como se ha hecho, como bien lo dice el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y por su pluma y por la de grandes maestros, a través de Voces del Periodista. Doctor don Rodolfo Sánchez Mena, se nos va el tiempo, pero es importantísimo. Bueno, ya nos vamos a seguir contigo, pero hay diferentes temas. Esta circunstancia que se está viviendo hacia adentro del cuerpo médico, ¿no?, del ámbito médico, yo te pediría, al igual lo de las vacunas. Doctor, te escuchamos con atención. Adelante. Sí, muchas gracias, Celeste. Muy buena tarde a los colegas y muy buena tarde a nuestro amable auditorio. Quisiera, si me lo permite, retomar tantito, después de haber escuchado toda esta interesante disertación del maestro Sánchez Mena, lo que comentaba también Solidaridad 1000, nuestra compañera Ceci Tapia, y es en relación a las declaraciones que dio Raquel Buenrostro, jefa del Servicio de Administración Tributaria, porque también afectan a la salud, pues lo que está haciendo Mexicanos contra la Corrupción, que fue fundada por Claudio X González, porque de acuerdo con esta funcionaria, pues pasan cosas terribles, ¿no? Por ejemplo, todo para evadir impuestos, claro. Por ejemplo, la donación de equipos médicos. La donación de equipos médicos a un hospital por un par de meses, que en realidad se lo prestan un par de meses equipo a algún hospital, luego otro par de meses a otro hospital, luego pasa el equipo a otro hospital y finalmente regresa a manos de Mexicanos contra la Corrupción. Pues, ¿cuál contra la corrupción? Eso es corrupto, y yo creo que además habría que investigar. Ojalá nos pudiera decir Raquel Buenrostro quiénes son las autoridades, quiénes son los directivos de qué hospitales que se están prestando a esta corrupción, porque sobre todo en una época de pandemia en donde todos estamos perdiendo amigos, familiares, y se están dando ese tipo de situaciones, es una situación, es algo muy delicado, y ojalá y pudieran ayudarnos nuestros amigos del SAT a aclararnos bien de qué se trata este tema. Pasando a otro punto. Doctor querido, vamos a ir al corte, regresamos contigo, me parece fundamental porque aquí de por medio pues no se puede estar jugando más allá de lo que es el tema de corrupción, pues también con lo que repercute en la vida de seres humanos. Vamos a ir a un corte y regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir en Voces del Periodista, en estas frecuencias de la pluralidad. Está en la mesa Ceci Tapia, Solidaridad 1000, el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, y estamos escuchando al doctor Rodolfo Ondarza Rovira, también luchador de derechos humanos, pero sobre todo también un gran científico mexicano, neurólogo, neurocirujano. Bueno, doctor, adelante, te seguimos escuchando. Muchas gracias, Celeste. Otro tema que ha estado presente en los diferentes medios en el transcurso de esta semana fue la lamentable muerte de una pasante de medicina de la Universidad Autónoma de Chiapas, nuestra colega Mariana Sánchez. Fue un feminicidio aparentemente, y esto ha servido para reavivar viejas protestas, viejos reclamos legítimos de estudiantes, de pasantes de medicina, de médicos residentes, pero también está sirviendo para lo que estaba comentando el maestro Sánchez Mena, para golpe blando.
cuando algunos mencionan que sería muy conveniente pues desaparecer el servicio social en la carrera de medicina. Y en este tenor habría que recordar cosas que son muy importantes. Efectivamente, se requiere una urgente reforma en el servicio social de la carrera de medicina, pero el primer nivel de atención médica, pues mucho lo llevan estos pasantes. Su heroicidad en estos tiempos es manifiesta, su trabajo es fundamental. Somos 120 millones de habitantes, la mayor parte en pobreza y pobreza extrema y sin seguridad social. Sabemos que en México faltan unos 300,000 médicos, unas 200,000 enfermeras, unos 70,000 especialistas. También sabemos que tenemos unos 34,000 pasantes de medicina y afortunadamente nuestro mandatario ha dado 17,000 becas más. La tercera parte aproximadamente de las unidades rurales son manejadas exclusivamente por pasantes de medicina. Entonces, el dejar de dar un servicio social, médico a las comunidades más desprotegidas es parte de un golpe blando en un marco en el que provenimos de 275,000 muertes desde 2006 por una guerra contra el narco, más de 61,000 personas desaparecidas y miles de fosas clandestinas, de un intento de privatización del sector salud. Entonces, el proponer siquiera tener la idea de desaparecer el servicio social es parte de un golpe blando, parte de una guerra híbrida, y esto pues hay que pensar en que sí se necesita efectivamente una reforma y dar protección, asistencia, mejorar las condiciones de nuestros colegas pasantes de medicina, eso es indudable, pero de ahí a desaparecer el servicio social es un problema, sería un problema gravísimo para el país. En otro orden de ideas, pues esta semana también en Noruega, Dinamarca, se sumaron a otros estados de la Unión Europea, en donde pues otro traspié de la vacuna AstraZeneca se vio cuando hubo muertes, cuando hubo algunos problemas con personas mayores que fueron vacunadas, mayores de 65 años. Entonces estos países han definido pues por lo menos posponer la vacunación de personas mayores de 65 años con la vacuna de AstraZeneca hasta que no sepamos mejor qué es lo que está pasando, qué efectos tiene esta vacuna, y se ha propuesto entonces la utilización de la vacuna Pfizer-BioNTech o la de Moderna en este grupo etario. Pero, pues bueno, la buena noticia es que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, anunció este martes pasado la aprobación de la vacuna rusa Sputnik V para su uso de emergencia en nuestro país. Y pues ya dentro del marco de la publicación en la revista Lancet sobre los efectos y la eficacia de esta vacuna Sputnik 5 o Sputnik V, en donde pues se habla de una eficacia contra el coronavirus de un 92%. Recordemos que esta vacuna está producida por el Centro Gamaleya de Epidemiología y de Microbiología de Rusia, y nuestras autoridades esperan recibir alrededor de unas 400,000 dosis en este mes de febrero para vacunar a 200,000 personas en México. Es una vacuna que pues es de vectores adenovirales y que pues requiere 2 aplicaciones. Celeste. Esto, queridos amigos, es sumamente importante. Como bien dice el doctor Rodolfo Ondarza Rovira, en México ya contamos con esta vacuna Sputnik 5, que seguramente los beneficiarios, por ejemplo, ahorita el sector de mayores de 65 años, pues va a ser es muy importante porque es un grupo sumamente vulnerable. Ya nos lo comentarán nuestras autoridades, y también es importante subrayar, queridos amigos, que ha habido intentos de hackeo a la página para suscribirse a la vacuna. Quien lo quiera hacer, quien esté de acuerdo o no esté, quien no esté de acuerdo,
no lo haga, pero quien esté de acuerdo, está la oportunidad para que digamos, den sus datos, y está constatado, y vamos a dar un seguimiento de que por supuesto que están programándose esto, y que hay que tener mucho cuidado con estos grupos también de este golpe blando, que pertenecen a estos grupos de interés que precisamente quieren sembrar, además del terror, la desinformación y favorecer a sus intereses, y que por encima de todo lo que pretenden es golpear a un gobierno y no beneficiar a la población. Así es que estemos alerta, hay que estar atentos, y precisamente estos hackeos que se están manejando, se están intentando hacer, y que se están haciendo grandes propagandas. En días pasados me comentaba @Raúl Divino un dato que él se percató, y que es que a un personaje que es un golpeador profesional y muy conocido en redes, con una afinidad evidente a estos intereses de los que hablaban los maestros, el maestro y el doctor y Ceci Tapia, Solidaridad 1000, precisamente era entrevistado por un programa de radio, y al ratito por el otro, y al rato por el otro. Parecía que había una secuencia, colgaba de uno y entraba a otra entrevista. Era importante, y querían precisamente meter el miedo, la incertidumbre. Recordemos que ahora hay diferentes herramientas para censurar, para intentar callar la verdad. ¿Cómo es? Bueno, precisamente a través de los rumores, de las mentiras, y que esto siembre el caos. El caos es la confusión. Ellos pretenden que la gente no sepa a qué hacer, o que esté con dudas. Esa es una de las armas fundamentales, así como el desprestigiar a las personas. Entonces ya sabemos que han desprestigiado, han derribado presidentes en otros países, que después nos enteramos que ni había armas de destrucción masiva, y que a sus países los tenían mejor que después de las invasiones, por supuesto disfrazadas de primaveras árabes, que, como dice el maestro, pues más bien ahorita nos hicieron ver que hay un invierno en esos intereses, queridos amigos, porque lo han hecho evidente, ¿no? Entonces ahorita también el accionar de los intereses nacionalistas, que pues no se trata de estar en contra de nadie, sino simplemente ir por la vida. Es muy importante todos estos temas. Por eso, queridos amigos, maestros, yo les pido de favor, tenemos 2 minutitos para salir, si fueran tan amables de hacernos sus comentarios, doctor querido, doctor Rodolfo Ondarza. Sí, únicamente comentar que el laboratorio Merck, que produce la ivermectina, el día de ayer sacó un desplegado diciendo que pues no hay uso de la ivermectina para el COVID-19. Que tengan muy buen fin de semana. Gracias, queridos amigos. Pues hay muchos doctores aquí entre nos, digo, no lo puedo hacer así oficial, y yo doy mi opinión personal. Hay muchos doctores, muchas personas que están utilizando la ivermectina cada 20 días, un día sí y un día no. Cada 20 días, 12 miligramos un día, suspendes un día, al tercer día otros 12 miligramos, para quienes pesen más de 45 kilos o adultos, y para menores de edad son 6 miligramos, y así es, y luego suspenden, y a los 20 días vuelven a hacer lo mismo. Eso es lo que está sucediendo, pero bueno, vamos viendo los intereses, y bueno, ya vamos a ver y a platicar, porque esto es una cuestión médica. Así. Pero importante lo que nos comentas, doctor querido. Doctor, maestro don Rodolfo Ondarza, adelante. Maestro don Rodolfo, no lo escuchamos. Mire, sí, para sumarme a la propuesta del doctor Ondarza de que es fundamental reorganizar el servicio social de los profesionistas que tenían la finalidad de apuntalar el desarrollo de las comunidades más afectadas por la pobreza. Hoy es fundamental esto, pero hay que estructurarlo con un proyecto más amplio, más ambicioso en materia de salud y de desarrollo. Y sin lugar a dudas, los doctores juegan este papel cuando llegan a trabajar en el campo.
Gracias, maestro. Querido Ceci, linda, ¿con qué mensaje nos dejas? Que nos cuidemos. Y tu mensaje siempre es muy positivo. Claro que sí. Bueno, pues hay historias de éxito. Hay un hashtag que se llama historias de éxito y hablan de muchas cosas muy bonitas. Ojalá le puedan dar una vueltita porque las redes sociales también pueden ser inspiradoras. No todo es hate, no todo es malo. Hay historias muy bonitas de gente que ha tocado la campana de la vida hablando hoy de cosas médicas y que se han salvado del cáncer. O sea, esas historias que alimentan el alma, el corazón y también la mente. Muchas gracias. Muy bien, Ceci, querida, queridos amigos, sigan en estas frecuencias porque aquí se escucha plural y de eso es de lo que se trata. Les quiero entrañablemente, por favor, cuídense, estamos en pandemia, hay que estar con mucho cuidado, no coman comida chatarra, aliméntense bien y les queremos entrañablemente. Hasta el lunes.